Póngalo en agenda. La ministra Yasmín Esquivel le estorba al viejo régimen y busca por todos los métodos, por todos los caminos, simplemente destruirla. Ella se resiste, ella aguanta y pelea con el arma más poderosa que tiene toda ciudadana, todo ciudadano en este país: la ley y la ley. No se vaya, comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenida, bienvenido, gracias por estar aquí en Sin Censura Televisión, en su programa En Agenda. Muchas gracias por acompañarnos este viernes, el último día de la semana, de una semana que apenas, mire, se lo voy a poner de esta manera: es el primer viernes tranquilo del resto de los viernes que faltan para llegar a la elección presidencial de 2024. Así que disfrútelo, disfrute su viernes, disfrute su sábado, porque a partir del domingo, ¡pum!, chispas y más chispas en el país. Y hoy nos vamos a hacer cargo de analizar una de esas muchísimas chispas que han surgido en este sexenio: la embestida, que ya hemos hablado aquí en otros momentos, la embestida mediática y jurídica en contra de una de las integrantes del Poder Judicial, de una de las integrantes del Pleno de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El caso de la ministra Yasmín Esquivel, que vuelve a la escena pública este fin de semana, este último tramo de la semana, cuando la ministra, pues a través de su equipo de abogados, comunica al pueblo de México que ella está peleando, y está peleando con, le decía yo al inicio del programa, la única arma que tenemos los ciudadanos, que tenemos las ciudadanas, cuando se nos intenta aplastar desde alguna de las muchísimas posiciones de poder que existen en este país. Porque recuérdelo usted muy bien, el poder no solo es el poder político, también hay un poder, incluso durante algunas décadas, más poderoso, más sanguinario y sobre todo más implacable: el poder económico. Y el poder económico que controlaba al poder político, y que al perder el control del poder político se ha enseñorado en el poder judicial y en muchísimos ámbitos de la vida pública. Ese grupo de poder, esa esfera de poder, simplemente tiene animadversión por la ministra Yasmín Esquivel. Simplemente le estorba con su posición, pues muy próxima en términos ideológicos a la Cuarta Transformación. Y tan le estorba, tan le es incómoda la posición de la ministra Yasmín Esquivel, que montaron una farsa a partir de una supuesta revelación periodística elaborada por uno de los tantos amanuenses del viejo régimen, en el que se supone que se confirmaba el plagio, así, de una tesis que fue escrita hace más de 30 años por la propia ministra Yasmín Esquivel. Este asunto
se ha convertido en un entramado político, jurídico y mediático con un solo fin, uno solo: destruir la imagen pública de la ministra Esquivel, porque se atrevió, simple y llanamente se atrevió a levantar la mano para presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque se atrevió a dialogar con sus pares para buscar la posibilidad de ocupar la presidencia del Poder Judicial cuando venía el relevo del anterior presidente Arturo Saldívar. Y solo por eso, solo porque al viejo régimen no le gustaba la posibilidad de que una ministra cercana al pueblo, de hecho ya le llaman la ministra del pueblo, una ministra cercana ideológicamente al pensamiento progresista, fuera a ocupar esa posición. Aquí le hemos mostrado en diferentes ocasiones este entramado grotesco del que tomaron parte el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, los grupos de poder enquistados todavía en ciertas áreas del Poder Judicial y los medios de comunicación tradicionales, que usted ya sabe, bailan al ritmo que les toque la vieja oligarquía. La ministra se ha defendido, le digo yo, con el arma más poderosa que tenemos las mexicanas y los mexicanos: la ley. Simple y llanamente la ley, que circunscribe los actos públicos, circunscribe las actuaciones de las instituciones, acota los límites de los abusos autoritarios de funcionarios o funcionarias poco pulcros, poco escrupulosos o abiertamente corruptos, y que además permite a ciudadanos, a ciudadanas en condición de acoso, en condición de víctimas de la embestida de los poderes fácticos, lavar su imagen, lavar su honra, lavar su nombre. Hoy vamos a platicar con uno de los integrantes más destacados de este equipo que acompaña esta lucha de la ministra Yasmín Esquivel por lavar su nombre, por lavar su imagen y por demostrarle a México y al mundo que no es esa vulgar plagiaria que quisieron hacerle creer a usted los medios de comunicación y los aliados del viejo régimen. Ella está peleando, y para entender el sentido de esta pelea por su honra y por su honor, le doy la bienvenida esta tarde a el abogado. Usted seguramente lo recuerda porque también ha sido un político de primerísimo nivel en el país, Eduardo Andrade. Muy buenas tardes, Eduardo, un gusto saludarle. ¿Qué tal, Luis Guillermo? Qué gusto. Por favor, háblame de tú. Me da mucho gusto tener la oportunidad de estar en tu programa. Te he estado escuchando y creo que todo lo que has dicho señala efectivamente una situación de carácter político. Yo también lo planteé desde diciembre, la embestida política, por razones políticas, lo repito, que tienen que ver con esta afinidad ideológica, que además es natural, es algo que mucha gente no entiende. En todo el mundo, por razones democráticas, el Ejecutivo, que normalmente en las democracias occidentales es quien propone a quienes van a formar parte de un órgano como un tribunal constitucional, escoge personas que van de acuerdo con una línea ideológica que además fue avalada por el electorado al momento en que eligió a ese Ejecutivo. El legislativo, que normalmente también es el que avala, el que decide, el que aprueba la propuesta, tiene una cierta configuración ideológica que normalmente, repito, en circunstancias como la que existe en este momento en el país, hay una mayoría, y en los sistemas parlamentarios, por definición, hay una mayoría que apoya al Ejecutivo. De modo que lo democráticamente viable siempre es que haya
un consenso de tipo ideológico entre la persona que es propuesta para ocupar un lugar en el Tribunal Constitucional y quien hace esa propuesta, que en este caso es el Ejecutivo. En Estados Unidos eso se entiende perfectamente. Un presidente republicano que es conservador busca un juzgador con esa misma tendencia, y luego un presidente demócrata que tiene una posición más liberal busca a un miembro de la Corte que sea liberal. De modo que eso tiene una lógica democrática, es normal. Y molesta, también eso lo he dicho y avalo lo que tú indicabas, molesta a grandes intereses económicos, corporativos, intereses financieros. Esto fue evidente en el caso de la ley eléctrica, cuando la ministra Esquivel hizo una impecable argumentación para explicar por qué la rectoría del Estado, constitucionalmente establecida, señalaba la posibilidad de apoyar una empresa pública como la Comisión Federal de Electricidad, que no debe ser un actor más en un mercado competitivo. No, señor, es la empresa del Estado mexicano para el servicio que debe darse al pueblo a través de un mecanismo como el reparto de la distribución de la electricidad. Sí. Entonces, esta es la razón de fondo. Qué bueno que lo tocas, porque ese es el motivo por que estos grandes intereses que veían en la ministra además una enorme posibilidad de ocupar la presidencia, trataron de una manera aviesa, insidiosa, de afectar su honor, su prestigio, y le lanzaron toda una campaña en contra, y ella, con una gran dignidad, eso, fíjate que es algo que también es importante resaltarlo, porque es un valor en un juzgador de alto nivel, con entereza, con fuerza de carácter, dijo: no me voy a dejar, tengo el derecho para defenderme. Algunos dicen: ¿y por qué recurrió al amparo y a las posibilidades del Poder Judicial? Pues porque es lo normal, a lo que tenemos derecho todos los mexicanos y las mexicanas. Para eso está el sistema judicial. Ok, quien ocupa un lugar muy importante en la Corte no va a poder emplear los métodos legales previstos en la Constitución, en las normas, va a quedar exento de eso de ninguna manera, y ella así lo estimó. Y por eso yo, que la conozco hace más de 30 años y sé de su capacidad, sé de su trabajo, de su honestidad, por eso me involucré de manera tan intensa en combatir esto que ha sido una gran injusticia y que afortunadamente ahora, por una decisión judicial, ha quedado resuelto, porque está resuelto. Dirá la universidad, bueno, a veces no me gusta decir la universidad, porque son los funcionarios en este momento de la universidad quienes en algunos casos, y yo quiero salvar al rector, quiero pensar, porque lo conozco, que de buena fe se dejó involucrar y de pasada a la propia institución en un intento de desprestigiar políticamente a una ministra, que eso no le corresponde a una casa de estudios, y menos pretender invadir los territorios del Poder Judicial, que es el único que puede determinar quién es autor de una obra que está en disputa con motivo de la aplicación de la Ley de Derechos de Autor. Así es que ahora hay una decisión definitiva, la universidad debe acatarla, no es algo ajeno a la universidad. Una sentencia firme, definitiva, inatacable, que es cosa juzgada, esa tiene que ser respetada por todos. Y en este caso algo más, la sentencia ordena que se inscriba en el registro público del derecho de autor la legítima autoría de Yasmín Esquivel Moza, estudiante en aquel tiempo, hoy ministra de la Corte por sus méritos, que se inscriba en el registro público. El registro público opera para todos. La universidad no está ajena, no está exenta de respetar los registros públicos. La autonomía no da para tanto. Imagínate que de pronto dijera una monstruosidad la universidad, como que no va a atender el registro público de la propiedad, que porque es autónomo. Los registros públicos operan para todos, ¿no? Sí, sí es. Pensé que ibas a decir algo, perdón. Hay una circunstancia que me parece muy grave en todo este entramado, Eduardo,
el, la revelación periodística que detonó toda esta embestida mediática contra la ministra hubiera quedado allí, en el anecdotario mediático, en el espacio muy específico y muy acotado de ciertos medios de comunicación, si no hubiera ocurrido la intervención institucional del rector de la universidad, con un comunicado emitido la última noche de diciembre del año pasado, firmado incluso por el propio Graue, rector, en el que no solo hacía eco de esta investigación periodística, sino que además, pues prácticamente establecía una sentencia condenatoria contra la propia ministra. En ese momento, la universidad como institución y el rector como firmante abiertamente explícito de este comunicado que estamos viendo en la pantalla, pues se convirtió en parte de este conflicto y llevó a la universidad, Eduardo, a un asunto que excede a los reglamentos universitarios, que excede los límites de actuación de la institución y que va directamente a constituir un flanco de ataque en contra de la ministra. Esto me parece que es el punto de partida de una actuación que no conozco precedentes en la universidad, excesiva autoridad de la universidad y un interés, no sé si personal, no sé si grupal, del propio rector de afectar a una exalumna. Efectivamente, desde el principio, Guillermo, pareció una acción concertada. Y lo que parece en política, el 99% de los casos es lo que es, permíteme decirlo así. Porque en plenas vacaciones, mira, yo fui abogado general de la UNAM y por cierto, desde el principio dije que mi intención no solo era apoyar la posición de la ministra por las razones jurídicas que le asisten, sino también actuar a favor de la UNAM, porque actuar a favor de la UNAM es hacer notar estas deficiencias en que han incurrido sus directivos y que ponen en peligro el prestigio de la propia UNAM, que no puede actuar como ariete de una embestida política que puede interesar a determinado grupo. Y es muy evidente que las cosas sucedieron de una manera interesada, porque en plenas vacaciones, estaba en el mes de diciembre, te digo, yo conozco muy bien la vida académica de muchos años, las vacaciones en las universidades en general son sagradas. Sí, ahí no hay ni guardias, se detiene toda la actividad, nadie hace nada durante ese tiempo, los órganos académicos no funcionan, pero qué curiosidad, qué casualidad que este asunto se detona en una nota periodística en una plataforma que no constituyen una acusación formal. Así es. No establecieron nunca, en todo caso, cuál era el origen. Yo he estado diciéndolo desde entonces. ¿Y quién acusa aquí? Porque cuando hay un procedimiento donde se dice que alguien se defienda, es que alguien acusa. Y entonces tiene que conocerse el nombre del acusador, la naturaleza y causa de la acusación. Esos son principios constitucionales. Pues bien, 21 de diciembre, cuando ya se aproximaba la Navidad, aparece la nota. La elección en la Corte era el 1 de enero. De inmediato, este Comité de Integridad Académica de la FES Aragón, que no es una autoridad universitaria, que no tiene facultades investigadoras, menos facultades sancionadoras, de pronto sesiona al golpe de una publicación que, como tú dices, hubiera sido anecdótica, alguien dijo alguna cuestión. Por cierto, que tampoco servía de base técnicamente hablando para abrir ningún procedimiento, porque era una supuesta comparación de datos en archivos electrónicos que no hacen prueba ninguna hasta que no se verifiquen los documentos originales que puedan ser materia de un peritaje. Y resulta que sesiona el comité y la primera publicación
ya trae la insidia de poner como presunción casi probada la supuesta copia del documento. Y luego, cuando uno ve este comunicado que pusiste en la pantalla, el origen de la declaración que hace desafortunadamente el propio señor rector es el comunicado que le manda la FES Aragón. A título, fíjate, si se ve el principio, si lo podemos regresar un poquitito, pero bueno, a lo mejor no se puede, hasta el encabezado, perdón. Bueno, ahí dice que recibió, ahí está, fíjate, dice, la rectoría de la UNAM recibió en plenas vacaciones, de la dirección de la Facultad de Estudios Superiores, la minuta y el comunicado de ese documento. Bueno, ¿cuál era el motivo? ¿Qué daba lugar a esta promoción? ¿Por qué hacerlo llegar con esa premura a la rectoría de la UNAM? Pues porque se quiso hacer la publicación el 31 de diciembre, dado que la elección iba a ser el 1 de enero, y evidentemente produjo un daño porque hirió la honorabilidad de manera injusta, sin pruebas. No había una sola prueba sobre el tapete y no había ninguna legislación universitaria que avalara ese tipo de intervención. Y no había ningún órgano universitario que tuviera facultades para una investigación de esa naturaleza, y menos de oficio, sin que existiera acusación alguna. Y no había tampoco ninguna autoridad con facultades para sancionar. Y además habían transcurrido 35 años desde los hechos, que no fueron nunca hechos contrarios a la legislación por parte de la ministra, y que no tenía ninguna posibilidad de ser juzgada de la manera que se hizo, juzgada no solo desde el ámbito supuestamente formal universitario, sino en las redes sociales, que la condenaron también sin ninguna prueba, nada más al calor de lo que se decía que había ocurrido. Y esto es delicado porque la verdad es que ponen en entredicho a la propia institución, que no tenía por qué haberse involucrado en un ataque de esta naturaleza. Ya el ataque se había hecho a través de una plataforma, no había ningún motivo para actuar mientras no hubiera alguien que planteara el tema, y aunque hubiera habido alguien que planteara el tema formalmente, no había facultades para poder actuar en contra de la ministra. Pero desgraciadamente se ha hecho y se quiere seguir haciendo, Guillermo. Esto es todavía lo más delicado, porque es evidente que jurídicamente la razón le asiste a la ministra. Hay una declaración judicial formal a través de una sentencia firme, definitiva, inapelable. Yo vi que creo que el abogado general de la UNAM ayer cuestionaba tanto la procedencia de ese juicio, que me extraña porque leyendo simplemente la ley de derechos de autor, el abogado general tendría que saber que ese es el proceso que se tiene que seguir y que no hay ninguna autoridad universitaria que pueda oponerse a una declaración hecha por un juez que resolvió sobre la materia que tiene que resolver. Pero además de poner en duda la procedencia de este juicio que se realizó, se atreve en alguna parte y en un comunicado oficial. Yo ahí de veras a veces siento alguna pena porque conozco al rector de tiempo atrás y no sé cómo lo han empujado. Entiendo que él no es abogado, lo entiendo, él es oftalmólogo, pero ¿cómo se ha dejado empujar? ¿Por qué no ha oído otras voces o no ha querido oír otras voces? Que solo aquellas que lo empujan a decir una barbaridad, como se dijo ayer en el comunicado, que la universidad no estaba afectada por esa sentencia, que porque no había sido parte. Fíjate el extremo de la contradicción, que porque no había sido parte. Pues claro que no era parte, porque la universidad está actuando como una autoridad que pretende, sin bases y sin competencia, juzgar a la ministra. De modo que si su posición es la de una autoridad supuestamente imparcial, que está haciendo supuestamente una valoración académica, ¿cómo va a ser parte del pleito que se origina en razón de la disputa por los derechos de autor? Una de dos, o es parte, y si es parte entonces no puede estar juzgando a aquella a la que considera su contraparte, ¿no? Si es parte en un proceso en contra de la ministra, pues no puede evidentemente estar actuando en esa condición de juez y parte. De modo que el momento era entender que hay una
situación definida judicialmente y que la UNAM como institución, si de veras tiene, como es, yo creo que lo tiene, un nivel ético, es antiético de entrada pretender desconocer una resolución judicial, nada más falta que un comité de ética violente la ética a ese nivel, ¿no? Y hay Claro. un Estado de Derecho que cumplir. Hay un asunto que también me parece muy importante para que la gente que nos escucha, la gente que nos ve a través de Sin Censura Televisión, pues, y que no tiene un conocimiento profundo de los asuntos legales, entienda los alcances de esta determinación, Eduardo. La ministra decidió recurrir a las leyes para custodiar su autoría intelectual en esa tesis que se supone que plagió. Y para eso hay pues bases jurídicas y bases jurídicas especializadas en derecho de autor, en autoría intelectual, que le permitirían defender su trabajo, pero también defender su nombre. ¿Por qué es tan importante que haya elegido este camino la ministra, Eduardo? Porque es el camino que tiene que seguir cualquier persona que respete la ley, que tenga una formación jurídica, más en el caso de quien ha tenido una carrera tan brillante, porque es una carrera impecable en el ámbito jurisdiccional. Fue magistrada del Tribunal Agrario, nombrada con una mayoría, fue unánime la decisión del Senado cuando entró por primera vez a un cargo que requería aprobación senatorial, como era esta magistratura agraria. Luego pasó al tribunal que era entonces de lo contencioso administrativo, aprobada por otro órgano legislativo, la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Fue electa por sus pares presidenta de ese tribunal, que ahora se ha convertido en Tribunal de Justicia Administrativa, y luego pasó otra vez por el sedazo del Senado, cuando el Senado la nombró con mayoría calificada ministra de la Corte, de modo que es una carrera impresionante por méritos propios, podría decirse, desde abajo. Yo la conocí trabajando en la Procuraduría del Distrito Federal, estaba muy jovencita, trabajaba en una subprocuraduría que había creado Diego Valadez, que era el procurador entonces, y que ella participaba en reuniones semanales dando una muestra de profesionalismo, de conocimiento jurídico, de capacidad de trabajo. A mí desde entonces me impresionó todo ese conjunto de virtudes que ha tenido Yasmín Esquivel a lo largo de toda su vida. Y no podía esperarse menos de alguien que recibe un ataque de esa naturaleza, que tiene que aguantar, y mira que es difícil, aguantar la presión de las redes sociales, el desprecio injustificado de la gente. Cualquiera se empieza a quebrar, y ella con una fortaleza de carácter dijo: yo tengo que mantener mi nombre a salvo de todo esto, mi honorabilidad, mi dignidad. Si había voces, yo me acuerdo muy al principio, lo dije en una entrevista, alguien decía: por dignidad la ministra debería renunciar. Al contrario, por dignidad tenía que quedar ahí defendiendo su posición. Y así lo hizo y aguantó, y eso es una muestra más de su carácter admirable, porque, como te digo, no es fácil. Y recurre a los medios jurídicos que ya conoce, y a lo que puede recurrir afortunadamente cualquier ciudadano o ciudadano en este país, recurre para defender su honor, para hacer valer las pruebas, que esa es otra falla del Comité de Ética, que no le hayan admitido a su abogado las pruebas y no darles ninguna oportunidad siquiera de saber si existe alguna supuesta prueba o peritaje, quién hubiera podido realizarla, y en cualquier procedimiento esos peritajes deben ser controvertibles. Puede nombrarse un perito adicional, en fin, hay todo un procedimiento judicial cuando se trata de un proceso formal, no de una situación anómala como ese procedimiento que se instauró ante el Comité Universitario de Ética. Entonces, recurrir a los medios jurídicos es lo que se tiene que hacer, y lo hizo. Recurrió al amparo, incluso un tribunal colegiado determinó finalmente que no era admisible ese amparo. No tenía razón el tribunal colegiado, pero bueno, es la muestra de la independencia de los tribunales colegiados. Y me decían también en una entrevista el otro día: es que ella no quiere que se conozca
el resultado de la investigación. Pues claro que no quiere, porque ya se sabe que esa investigación viene prejuiciada desde el principio. Y así una mera opinión, una amonestación, le haría un daño. Para eso es la suspensión en el amparo, para que se evite que se efectúe un acto que va a dañar a la persona que pide el amparo. Ese es el sentido de la suspensión y ese es el sentido del amparo. Por eso recurrió a estos medios e hizo valer jurídicamente su derecho de demostrar con pruebas, que hay múltiples pruebas de grafoscopía, que hicieron el análisis de las firmas de documentos originales que tienen 30 y tantos años y que mostraron cómo ha sido la evolución de las firmas desde entonces. Hay prueba de documentoscopía que dio fe de que los papeles que constan desde 1986 corresponden a esa antigüedad, que las máquinas usadas en ese tiempo y los tipos de letra corresponden a los existentes en ese tiempo. Todo eso muestra que cuando ella registró el capitulado de la tesis, cuando se le dio el acuse de recibo correspondiente, se registró el título, que por cierto obedece a una experiencia que ella tenía como trabajadora. Ella trabajaba y estudiaba al mismo tiempo, por eso no pudo hacer tan rápidamente su servicio social. Claro. Y trabajando en una institución bancaria se percató de la irregularidad en que incurrían quienes inscribían a los trabajadores de confianza en un sindicato y por eso escogió ese tema. Eso es otra demostración de la autoría original. Todos esos peritajes, hay peritajes en materia de lingüística que analizan el lenguaje, el estilo. Hay testimonios que no aceptó el Comité Universitario de Ética de personas y compañeras y compañeros que de ese tiempo recuerdan y saben cómo estaba haciendo la ministra su tesis. Y hay una prueba todavía más sólida. Cuando la universidad decide cesar a la maestra Ortiz, a la que dirigió la tesis y que reconoció haber transferido los textos de la ministra al otro estudiante, la universidad la priva de su puesto precisamente por esa razón. De modo que el propio, y ahí sí hay una autoridad, la autoridad es la del director de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón. Él firma el documento en el que dice, se cesa a la maestra en razón de que compartió indebidamente el texto de la alumna Esquivel Moza de aquel tiempo con el otro alumno. Eso hace prueba plena también. La propia universidad está reconociendo que la autoría original es de la ministra. Y por eso qué bueno que recurrió a las vías judiciales y que las vías judiciales le han dado la razón. ¿Qué va a pasar, Eduardo, si la universidad insiste en llevar hasta el terreno del descrédito el caso de la ministra Esquivel? ¿Qué va a pasar si la UNAM pues desoye esta resolución que ha obtenido la defensa de la ministra Esquivel y pues se mantiene en el intento de llegar hasta la incluso posibilidad de sancionarla de alguna manera, aunque los propios reglamentos de la universidad ni siquiera lo contemplen? Y eso es muy delicado. Mira, yo no quisiera hacer una especulación, pero sí vale la pena considerarlo por los indicios que ya dio el comunicado de ayer, ¿no? Así es. Decía mi abuelita, hay una expresión que yo no sé si se usa todavía, el chincual, ¿no? Es por qué querer insistir en algo cuando hay toda una demostración de que lo que se quiere hacer no procede. Yo quisiera apelar a la sensibilidad del propio señor rector, a que se percate de que ya en este momento, cada vez más en la opinión pública, en los círculos más informados, está permeando la percepción de que parecería un pleito personal y no institucional. Y eso no es conveniente para la máxima autoridad de la universidad, menos aún en el momento que está en el proceso ya casi de entrega-recepción, ¿no? Tendrá otra rectora o un rector a finales del año. De manera que lo sensato, lo prudente, lo adecuado, no solo jurídicamente, sino
ahí yo no soy nadie para darle consejos al rector, pero políticamente diría, ¿para qué seguir con algo que ya vio que no tiene ninguna posibilidad de ganar? Porque aunque llegaran al extremo de pretender emitir un dictamen condenatorio sin bases, sin derechos, pues también se podría seguir recurriendo al derecho, ¿no? En última instancia, contra la sentencia firme que ya existe, contra el registro de autoría auténtica de la ministra. Si se atrevieran a hacer algo así, pues igual podría proceder un amparo que seguramente se ganaría por un acto de autoridad, porque la universidad estaría actuando como una autoridad ahí, un acto de autoridad sin competencia, sin bases, que violó o está violando derechos humanos por todos lados. Dice la Constitución que nadie puede ser privado de un derecho, y aquí se ha hablado hasta querer privarla del título, lo cual es jurídicamente imposible. Pero ya no sabe uno a qué pudieran llegar cuando hay esos precedentes que hemos visto. Pero ¿qué dice la Constitución? Nadie puede ser privado de un derecho sino por decisión de autoridad judicial competente, que respete las formalidades del procedimiento. Aquí no se ha respetado ninguna formalidad del procedimiento. ¿Cuáles fueron, por ejemplo, los tiempos para el ofrecimiento, para el desahogo de pruebas? No se le dio a conocer quién es su acusador, ni la causa de la acusación. Alguien dirá, todo el mundo sabe que salió en las redes. Sí, lo que sale en las redes y en los medios es una cosa, y lo que consta en un expediente judicial es otra. Ahí se tiene que decir. La acusación consiste en esto. Los tiempos para presentar las pruebas y desahogarlas son estos. Los tiempos y procedimientos para impugnar una prueba presentada o una decisión de la autoridad supuestamente jurisdiccional son estos otros. En caso de que la persona sea objeto de una condena, tendrá el recurso, eso viene hasta en los tratados internacionales, el derecho a un recurso rápido, accesible, que permita, si alguien es perjudicado por una resolución de primera instancia, acudir a una segunda instancia para apelar esa decisión. Aquí, ¿cuál es el recurso? ¿Quién sabe cuál es el procedimiento que se está siguiendo? No existe una regulación procesal en la universidad para este efecto. En fin, la cadena de violaciones de derechos humanos es impresionante y sobre todo indigna de una institución. Lo lamento porque yo soy parte de esa institución toda mi vida. Hace más de 40 años que empecé a dar clases, sigo dando clases en la Facultad de Derecho, fui su abogado general, algo habré aprendido y conocido de las actividades de la universidad, de modo que el mejor consejo sería, señor rector, hay que entender que esto ya se resolvió y que no puede la supuesta función académica de la universidad pretender enfrentar una decisión jurisdiccional firme. Por un lado, porque políticamente se vería entonces claramente la intención de actuar con un propósito deslegitimador. Y jurídicamente sería muy débil y muy impugnable, porque además ya no podría de ninguna manera dañar la firmeza de la resolución que ya se dio. Lo que estaría dañando es la honorabilidad, el honor de la ministra. Y yo, bueno, pues yo estoy trabajando en tu equipo, actuando en tu equipo de defensa. Tampoco sabría qué haría ella en lo personal, pero una afectación al honor también puede dar lugar a reaccionar jurídicamente, ¿no? Aunque ni pudieran privarla de su autoría original, ni pudieran privarla del título, sí le podrían causar un daño moral. Y ahí ya, pues ahí yo no soy nadie para decir qué habría que hacer, pero de que el daño moral existiría, sí existiría. Estimado Eduardo, quiero agradecer ampliamente esta charla, la claridad jurídica, pero además la forma en la que expones este asunto nos deja pues prácticamente ya sin ninguna duda
de dónde está en estos momentos esta lucha de la ministra Yasmín Esquivel por resguardar su honor y su buen nombre ante México y ante el mundo. Y muchísimas gracias por la oportunidad de esta conversación. Al contrario, gracias, porque afortunadamente esta lucha jurídicamente ya la ganó. Todavía en el ámbito político pueden querer afectarla, pero creo que la solidez que ha mostrado la dejan a salvo y a la larga será un caso paradigmático de honor y de dignidad que ejerció una mujer en defensa de su propia dignidad y su propio honor. Gracias. Gracias. Hasta pronto, buenas tardes. Eduardo Andrade, usted lo conoce muy bien, es un hombre que ha estado en los espacios públicos durante muchas décadas. Fue diputado federal, no recuerdo si también senador, pero diputado federal. Si fue, yo ahí lo conocí, de hecho, en la brega periodística. Y mire, esto que pone sobre la mesa, sobre pues esta idea de la UNAM como instrumento para el golpeteo, para lastimar el honor, el nombre de una ministra, es muy delicado y muy grave. Muy delicado y muy grave porque parte de la máxima autoridad de la institución. Este comunicado del 31 de diciembre del 2022, que fue emitido prácticamente unos minutos antes de que usted y yo empezáramos en nuestras casas a servir las uvas, el bacalao y los romeritos. Es, sin lugar a dudas, una de las decisiones más lamentables, más tristes, pero sobre todo más peligrosas que ha tomado el rector de la universidad. Y voy a poner sobre la mesa un último detalle en este comunicado. El rector de la universidad, asumiendo la campaña de desprestigio en contra de una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al firmar con su nombre y su denominación, que es otro tema sobre el que después volveremos, doctor Enrique Graue, que por cierto, doctor no es, y está usurpando un grado académico que no tiene. Pero le digo, esa es otra historia. Al firmar con su nombre este comunicado, que a ver si me lo pueden poner otra vez, este comunicado del 31 de diciembre del año pasado, al signarlo con su nombre, doctor Enrique Graue, abrió la puerta a una caja de Pandora de la que salieron todos los demonios de la corrupción, el autoritarismo que permean, invaden y tienen secuestrada a la universidad. Celebro que la ministra Esquivel se haya defendido de esta defenestración. Celebro que la ministra Esquivel haya aguantado este golpeteo brutal, lo decíamos en otros momentos, en otros programas, este golpeteo sin precedentes en contra de una integrante del Poder Judicial, que haya resistido el embate con dignidad y silencio, porque lo que querían en realidad era la posición en la Corte. Querían destruirla para ocupar ese espacio en la Corte con uno o una de sus leales, con una de sus peones, de los muchos que ya tienen y de los muchos que han tenido en el Poder Judicial. Celebro también que finalmente la Cuarta Transformación haya entendido que la defensa de la ministra no era solamente la defensa de Yasmín Esquivel, la estudiante, la persona, la funcionaria, la ministra, sino la defensa de todo un proyecto del que ella legítimamente forma parte.
Celebro que las gobernadoras y los gobernadores de Morena ayer, finalmente, después de meses de golpeteo, salieran a defender y a respaldar a la ministra. Celebro que las legisladoras, los legisladores, después de meses, finalmente salieran a respaldar a una de las suyas. Como dijo clarísimamente Eduardo Andrade, no hay absolutamente nada irregular, ilegal o extrajudicial en el hecho de que la ministra tenga una proximidad ideológica con la Cuarta Transformación. Es la ministra del pueblo porque quiere serlo, porque su ideología es así. Y esa posición en la Corte es aire fresco para este país. Por eso hay que defenderla. Por eso hay que celebrar que a pesar de todo haya aguantado en esa posición. Lo dije aquí en algún otro momento. Resista, ministra, resista. Necesitamos que siga ahí en la Corte para hacerle contrapeso a la derecha y a la ultraderecha y a quienes le sirven al viejo régimen desde el Poder Judicial. Llegamos al final de este programa. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. El lunes no se vaya a perder el programa. Vamos a comenzar una serie de charlas con representantes de las corcholatas, de los corcholatos, que ya prácticamente el domingo tendrán, mire, bandera libre para comenzar a buscar la candidatura presidencial en Morena. Aquí todos van a tener espacio. Aquí vamos a darle voz a todas y a todos. Tuvimos aquí ya a Carol Arriaga, la integrante del equipo de Adán Augusto. La próxima semana invitamos también a Malú Micher, la integrante del equipo de Marcelo Ebrard. Estaremos convocando también a algún integrante del equipo de Claudia Sheinbaum. Incluso, mire, a pesar de mi muy pública animadversión, vamos a tener a representantes de Ricardo Monreal y de Gerardo Fernández Noroña. En este espacio, en Sin Censura Televisión, no hay favoritismos, no hay candidato o candidata preestablecido. El espacio estará libre para todas las que quieran venir, para todos los que quieran venir, porque usted se merece conocer todos esos puntos de vista. Así que a partir de la próxima semana, esto se va a poner bueno. Acompáñenos. Por lo pronto, quédese. Ahí viene Vicente Serrano a terminar la programación vespertina y a abrir las cervezas y a abrir la programación nocturna de este viernes. Quédese con él. Yo le espero aquí el próximo lunes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Extraordinario fin de semana.